Canal TVX, una televisión diferente. Grupo BX presenta De Viva Voz. Entrevistas, análisis y opinión. Los temas actuales de Tabasco en la voz de sus protagonistas. Con la conducción de Leonel Magaña Sandoval, Juan José Sánchez Gálvez y José Luis Morales Rivera. Sintonízalo todos los miércoles de 7 a 8 de la noche por la XBX, La Grande de Tabasco, en el 89.7 de frecuencia modulada. De Viva Voz, entrevistas, análisis y opinión. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy su amigo Leonel Magaña y esto es De Viva Voz, un programa que se transmite en vivo, en directo, todos los miércoles de 7:15 a 8 de la noche por La Grande de Tabasco en la XHBX en el 89.7 de frecuencia modulada. También estamos en las plataformas de YouTube y Facebook Live. Ahí puede ver la señal de televisión. Desde luego también tenemos una página web www.grupobx.com y pues el día de hoy está cayendo un súper aguacerazo aquí en la ciudad de Villahermosa, capital de nuestro querido estado Tabasco. Ya sabe usted, los encharcamientos, anegaciones y demás cosas que causan estos fuertes aguaceros tropicales no se dejaron esperar. Y bueno, aquí viene llegando como siempre, a pesar de esta lluvia, de este diluvio, mi querido amigo y compañero, el doctor en Derecho, José Luis Morales Rivera. José Luis, ¿cómo te trató la lluvia en el camino? Pues verdaderamente está complicada toda la circulación, los encharcamientos. Yo creo que aquí llueve un promedio de 30 minutos y se inunda toda la ciudad. Pero eso no es motivo, amigo, como para no estar en el programa el día de hoy y desde luego poder entrar a los hogares de cientos de miles de tabasqueños que nos hacen el favor de abrirnos las puertas para estar dentro de sus casas a través de este programa que se transmite todos los miércoles, como tú bien mencionas, amigo. Y efectivamente te veo enchumbadito. Un poquito de agua por ahí, ya creo que era necesario. A veces decimos que era el agua de mayo, pero este es el agua de octubre. De octubre. En octubre se dice que de las lunas, las de octubre es la mejor, pero bueno, ahora es este aguacero que además se anunció hace como una semana y media y que luego siempre no cayó la semana pasada y esta semana que caía o no caía. Bueno, total que ya el aguacero cayó ahora, que estamos a 23 de octubre y el pronóstico dice que seguirá lloviendo mañana jueves, que el viernes será una pausa, pero que sábado y domingo continuará lloviendo. Es más, nos decían, perdón amigo que te interrumpa, nos decían que esta lluvia era similar a la que se dio en octubre del 2007, algo que verdaderamente causó cierto temor en todos los tabasqueños y desde luego todos a prevenirse en esa parte. Esperemos que no sea así, estimado amigo. No, ya dijo Protección Civil del Estado, la Conagua y el gobernador del Estado salió a atajar, decir no, fue una mala interpretación de la información que no supieron expresar del todo bien las autoridades pertinentes y eran 700 milímetros de lluvia acumulados. No que iban a caer que de un solo golpe. Sí, porque eso sí es complicado. Entonces sí, fuerte aguacero, hay anegaciones igual que siempre, pero hasta el momento no hay nada de qué preocuparse. Hay otras tormentas verdaderamente fuertes, difíciles, de las cuales sí debemos de estar preocupados, ocupados, pero sobre todo muy atentos. Tenemos que tener la mente muy abierta, escudriñar la información, analizarla, no creerse a la ligera las cosas que circulan en los medios
nacionales y algunos locales, estar más despierto como población, porque continúa el cambio de régimen. El nuevo gobierno que llegó, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, viene trabajando intensamente, ya en diciembre va a cumplir su primer año. Sin embargo, ese poder que se fue, el viejo régimen priista, panista, prianista, dicen algunos, se resiste a reconocer que están moralmente derrotados, diría Andrés Manuel, pero tienen un poder económico tremendo y no quieren soltar los privilegios, los grandes negocios a los que estaban acostumbrados a sangrar el erario público, y, como decimos en lenguaje coloquial o popular, se defienden como gato boca arriba para preservar esos privilegios y mantienen una permanente campaña mediática contra el actual gobierno de Andrés Manuel y de Morena, que tampoco se deja ayudar. Morena, también hay problemas al interior de este partido, y de esta manera pues pretenden engañarnos. Y hoy les digo todo este introducción porque le queremos dedicar el programa a hablar de lo que sucedió en Culiacán, Sinaloa, la semana pasada, el jueves para ser preciso, algo que ha desatado toda una polémica que no debiera de haber, porque hay muchísima desinformación. Encontré dentro de todo lo que ha circulado un artículo de Pedro Miguel que expresa muy bien lo que sucedió allá en Culiacán. Mi compañero José Luis Morales Rivera me va a hacer el favor de leerles esa nota, y después entre los dos y con usted, si nos hace el favor de escribirnos ahí en el Face, en el YouTube o al teléfono que aparece ahí abajito en una pantalla, mensajes de WhatsApp, lo vamos platicando. Por favor, mi querido Claro José que Luis. sí, amigo, dice así la nota. Hay regiones del país en las que el narco es el principal generador de empleos. La ausencia del Estado durante décadas permitió que la delincuencia hiciera una base y un tejido social en Sinaloa y otras entidades. En esa y en otras entidades el narco es mucho más que capos y matones. Hay familias enteras y negocios involucrados. Hay menores, los famosísimos halconcitos, jóvenes, viejos, mujeres, hombres, que son la base social de esos carteles y son sus brazos armados. El empecinarse en la captura de Ovidio Guzmán, hijo del Chapo, habría dejado decenas y cientos de miles de muertos en Culiacán y no habría sido posible limitar las bajas a los combatientes. Un combate de esa escala en una ciudad habitada a causa, obligadamente, muertos, heridos entre la población. Con estos antecedentes, ayer se presentó en Culiacán una disyuntiva cruda: renunciar a la captura del supuesto delincuente o perpetrar una carnicería. En plena congruencia con la Estrategia Nacional de Paz y Seguridad, se optó por la primera y lo celebro, dice Pedro Miguel. Este gobierno está dedicado a construir la paz, no a diezmar a la población ni a ejecutar acciones de exterminio como las perpetradas por Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto en Ciudad Juárez, Michoacán, Guerrero, Veracruz, por mencionar los casos más graves. Ni la Guardia Nacional ni las Fuerzas Armadas están orientadas a prolongar una guerra criminal, sino a reconstruir la seguridad pública. Pero esta tarea se realiza primordialmente con medios distintos: la lucha contra la corrupción, la impunidad, el lavado de dinero, el restablecimiento de la legalidad, el respeto de los derechos humanos, el cumplimiento de los derechos al trabajo, la educación, la salud, la regeneración ética de la sociedad, dignificar las cárceles y cambiar el paradigma de lucha contra las adicciones. Esta estrategia no rendirá frutos en 11 meses y menos de la noche a la mañana. Vicente Fox dejó ir al Chapo a cambio de una suma millonaria. El actual gobierno dejó ir al hijo del Chapo para detener la batalla que habría dejado decenas o por qué no cientos de muertos en ambos bandos. Es la mejor decisión que pudo tomar. Pocos memoriosos recuerdan que en 2009 en
Nuevo Laredo, Tamaulipas, hubo enfrentamiento entre Sedena Marina en contra de sicarios de los denominados Zetas, ahora CDN. Yo tampoco recordaba aquellos detalles. Fue que, auscultando una publicación, caí en la cuenta del borroso recuerdo de aquel episodio. Me permitiré compartirlo aquí tal como lo narra Herrera. La balacera duró casi todo el día, imagínense ustedes. Hubo un mínimo de 40 muertos civiles, camionetas incendiadas, bloqueos por todas las avenidas de Nuevo Laredo. Se supo que la Marina había detenido a Omar Treviño, Z42. En ese tiempo aún estaba Borolas como presidente de México, se refiere a Felipe Calderón. Dicen algunos informados que los sicarios amenazaron con matar civiles si no soltaban al Z42. ¿Qué creen que pasó? La Marina, en ese tiempo ubicada en la unidad deportiva cerca de la colonia Villas de San Ángel, optaron por soltarlo. Nadie dijo nada, ningún medio lo hizo público, pero en Nuevo Laredo todos sabían la verdad. Muchos años después, Andrés Manuel López Obrador opta por poner por encima de todo la vida de las personas. Pero ahora los medios y prianistas se lamentan, atacan indignados cuando en su momento ellos callaron. ¿Realmente hubiera preferido ustedes la violencia y la vida de cientos de civiles por la detención de una persona? Ante esto ya ha admitido el titular de la Sedena: fuimos por el Chapo, pero estábamos mal preparados. Actuamos de manera precipitada, error de cálculo y de logística, en el que ahora tiene que asumir el general Crescencio Sandoval. Error que lo ha asumido Andrés Manuel López Obrador y ha dado la cara como anteponiéndose a la paz. Termino con este último pedazo, amigos. Hubo filtración de información y la Policía Estatal y Municipal llevaron a cabo la detención sin órdenes de aprehensión ni de cateo girada por un juez, mucho menos preservarlo la escena de la detención. Por ello fue ilegal la retención del Chapito. Y como se violentaron derechos fundamentales de iniciarse una carpeta de investigación, su judicialización, habría argumentos legales para echar abajo la audiencia preliminar de control de la detención y la imputación ministerial, y quedaría libre al dictar la resolución. Tengo 34 años de ejercer este ejercicio profesional en derecho penal y conozco la relevancia que le dan los jueces de control y enjuiciamiento penal a las violaciones de derechos humanos y al debido proceso, que en el caso que nos ocupa se cometieron tal vez dolosamente. Qué bueno que el gobierno federal no cayó en la trampa, de lo contrario hubiese otras consecuencias para nuestro gobierno y los medios de comunicación tendrían material de sobra para seguir atacando al presidente. Hasta aquí la nota, mi estimado amigo. Vamos rápidamente a nuestra primera pausa comercial y regresamos para que analicemos este tema que sucedió la semana pasada allá en Culiacán, Sinaloa, y que ha desatado toda una talud de críticas y demás al presidente y al actual gobierno. No le cambie, regresamos. Audio Jungle. Canal TVX, una televisión diferente. 89.7 La Grande FM. La Grande FM. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. Y va más allá de tu imaginación. Comunicación total. La única radio en Tabasco está donde tú estás. La Grande FM es tu radio.
Lunes, miércoles y viernes de 1 a 1:30 de la tarde tienes una cita con tópicos deportivos, entrevistas, comentarios, información deportiva local, nacional e internacional. Acompaña a Pedro Chamelis Arias y José de los Santos Jiménez en su transmisión de Tópicos Deportivos a través del 89.7 FM. La Grande de Tabasco, cada vez más cerca de ti. Síguenos en nuestra página en Facebook. Encuéntranos como TVX Noticias. En Twitter, @XHBX Tabasco. Y en Instagram como Grupo BX-. Suscríbete a nuestro canal de YouTube como Canal TVX. La Grande de Tabasco, 89.7 de FM. La radio que te lee y escucha. Tu programa Enamorado de Jesús te da la bienvenida. Enamorado de Jesús, enamorado. Te esperamos este sábado a partir de las 2 de la tarde. En tu estación XHBX 89.7, La Grande de Tabasco. Enamorado de Audio Jungle. Canal TVX, una televisión diferente. Estamos ya de regreso en De Viva Voz. Estamos platicando sobre la captura y liberación de Ovidio Guzmán López, el hijo de de triste fama, el Chapo Guzmán, un narcotraficante ahora detenido, juzgado y ya condenado en el vecino país del norte, Estados Unidos. Y bueno, este cártel de Sinaloa quedó ahora en mano de sus hijos. Archibaldo se llama el otro. Y el jueves pues se dio esta detención y liberación. Aquí es importante, y esta es mi opinión, mi querido José Luis, entender que para empezar nadie se debería de sorprender porque la decisión que tomó el actual gobierno haya sido liberarlo al verse enfrentados a la situación de que los criminales amenazaban con hacer toda una masacre, no de la ciudadanía nada más en general, porque andaban disparando por todas las calles de la ciudad, sino que rodearon un multifamiliar donde están las familias de los soldados, de la gente de la Guardia Nacional. Acercaron unas pipas con combustible y amenazaban con quemar viva a toda esa población que, siendo un multifamiliar, pues era hasta, digamos, fácil que pudieran hacerlo, porque son esos edificios de condominio, de departamentos, y ahí pues están las familias. Y haberlos enfrentado, sin duda alguna, eso no está ya ni siquiera en duda, habría ocasionado una verdadera masacre. Desde luego, amigo, y algo muy importante, lo que tú decías, esos conjuntos habitacionales no están resguardados por nadie. No, son población civil. Son población civil, efectivamente, y que cualquiera pudo haber burlado alguna mínima vigilancia que pudiera haber existido, y que, como tú bien señalas, los rodearon, tomaron dos tanques de 30,000 litros cada uno, de esos que conocemos nosotros como pipas, y desde luego habían amenazado con quemar a todas esas familias, esposas, hijos, familiares, padres de esos soldados que siempre están vigilando la seguridad de la nación, amigo. Y efectivamente, entonces era una situación verdaderamente crítica y Andrés Manuel congruente con lo que viene diciendo desde mucho antes de la campaña, en la campaña y en todos estos meses que ha sido gobierno. Su primer ¿cómo se le dice? Pues valor, la primera prioridad su prioridad es la vida humana, la vida de las personas. Es decir, a diferencia del viejo régimen, donde los famosos daños colaterales no importaban, es decir, que murieran civiles, a Andrés Manuel y a su gobierno sí le importa la vida de los civiles, de la gente como usted, que se puede ver repentinamente atrapada en un enfrentamiento entre criminales y autoridades.
y pensando en eso, era más valiosa la vida de ustedes, los civiles, la población, las de todos los otros, que mantener que han capturado a un criminal como este joven, porque es un joven conocido como el Chapito, Ovidio Guzmán López, quien se le podría recapturar posteriormente. Así que fue una decisión totalmente prudente y altamente responsable. Pero además, también es una decisión valiente, en mi opinión, mi querido José Luis, porque el presidente y todo su gabinete de seguridad sabían que al hacer la liberación de este criminal, presunto criminal además, ¿no? Porque no se le ha comprobado nada y la ley marca que debe de ser llamado presunto, pues iba a venir la luz de crítica. Era la oportunidad que estaban esperando los adversarios del actual gobierno para dejársele ir a la yugular. Y así fue. La luz de críticas no vino. Sin embargo, lo importante aquí es la hipocresía y el cinismo de esos que critican, incluido, por supuesto, Vicente Fox y el propio Felipe Calderón. ¿Y por qué decimos esto? Porque tal y como dice ese artículo, y voy a recordar aquí otros sucesos que han habido similares, pues nadie decía nada, y ahora sí es un escándalo. Voy a recordar, por ejemplo, aquí me tomé la molestia de buscar, pues, en el 2009, la captura de Ángel Treviño, el famoso Z40, y que era conocido porque guisaba a sus enemigos, desató la violencia en Tamaulipas. Hubo más de 100 muertos, y al final, ¿sabes qué? Fue liberado. Lo soltaron, efectivamente. Y entonces no hicieron ningún escándalo Vicente Fox, no dijo que había un gobierno fallido, no se le aventó a la yugular al presidente en aquel entonces, ¿no? Que ya era Felipe Calderón, no dijo nada Vicente Fox. Y en este tipo de acontecimientos, Leonel, no puedes pasar desapercibido que regularmente siempre mueren más personas civiles. Quedan muchísimos heridos y si al caso detienen a una persona. Imagínense ustedes, la vida de una persona que toda la vida ha estado fuera de la ley, por llamarlo de alguna manera, para que mueran civiles, gente inocente, han muerto niños, han muerto jóvenes en enfrentamientos fuera de la universidad tecnológico de allá de Monterrey. Es ahí bueno que recuerdas ese punto. Cuando Felipe Calderón era presidente, en un enfrentamiento murieron jóvenes del TEC de Monterrey. Así es. Y a la fecha, ahora, los padres de esos jóvenes dijeron, no queremos al asesino de Felipe Calderón. Eso dijeron las personas, porque él, además de que de todo eso, ¿no? prefirió que murieran civiles, todavía intentó acusarlos de que eran sicarios, de que eran parte de los maleantes. Y no, resultó que eran alumnos no tan solo normales, de excelencia de ese tecnológico. Eran de los mejores alumnos, jóvenes dedicados enteramente a sus estudios, y murieron ahí. Hasta la fecha los padres no se reponen de eso. Entonces, ¿qué querían? ¿Que pasara algo Felipe igual? Calderón hizo destrozo y medio, amigo. Le declara la guerra al narcotráfico y no tenía ni elementos, no sabía ni establecer programas de seguridad nacional. Pero hay otro dato muy importante. Un presidente proveniente de la sociedad civil se pone una casaca militar en aquella época, que por cierto le quedaban grande en ese momento y se le salía el comandante Borolas. El comandante Borolas. Así es. ¿No? Entonces, efectivamente, hizo destrozo y medio. ¿Cuál fue el resultado de ese enfrentamiento? Le voy a hacer frente a los narcotraficantes, decía Felipe Calderón, la muerte de más de 30,000 personas en todo el país. Familiares, gente inocente, gente que no tenía nada que ver. Ahí se fueron todos soldados que estaban para otra situación, los sacó a la calle para verdaderamente enfrentarlos con el crimen organizado en una lucha donde no iba a haber ningún triunfador. El triunfador en estos momentos, y le apostamos mucho a lo que hace el presidente Andrés Manuel, sembrando vida, becas, jóvenes estudiando, qué sé yo, todos esos programas son los que van a permitir tener otra vertiente de nuestro país, querido amigo. Efectivamente, tienes toda la razón. Y no hay que recordar, no hay que olvidar, pues, porque ¿sabes a qué le apuestan todos estos críticos del actual gobierno? A la memoria de usted, que es el pueblo. De que usted ya no se acuerda que esas cosas sucedieron en los gobiernos de ellos, quienes hoy se desgarran las vestiduras, acusando al actual presidente López Obrador. Le voy a recordar otro. En el 2012, la captura del famoso Mencho desató la violencia en Guadalajara. ¿Saben hasta cuándo? Hasta que también fue liberado. O sea, ellos los capturaban, no le importaba la masacre que se hacía, pero al final los liberaban a un costo altísimo. Y esto fue en el 2012.
al final del sexenio precisamente de Felipe Calderón. Entonces, no puede ser que estos viejos fantasmas de gobiernos pasados que desataron la violencia en el país, en el sexenio de Felipe Calderón, acuérdese usted, había más muertos que en una guerra formal, porque efectivamente Calderón desató una guerra contra el famoso narcotráfico, pero ni crea usted que fue una guerra para eliminar al narcotráfico, no, era una guerra en donde ahora se sabe en contra de algunos de los cárteles del narcotráfico y en favor de otros, porque Calderón privilegiaba a otros, a los que permitió crecer y prosperar bajo el amparo de su gobierno. Y estos cínicos, sinvergüenzas que se hacen los desmemoriados, le apuestan a que usted ya no se acuerda de estas cosas y que no les va a criticar. Ahora, por eso no les debemos de creer. Pero, perdón, vamos a tener que ir rápidamente a nuestra siguiente pausa comercial y regresamos a rematar este tema de lo que sucedió allá en Culiacán, Sinaloa, el pasado jueves. No le cambie, regresamos. Audio Jungle. Canal TVX, una televisión diferente. 89.7 La Grande FM. La Grande FM. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. Y va más allá de tu imaginación. Comunicación total. La única radio en Tabasco que está donde tú estás. La Grande FM. Es tu radio. Lunes, miércoles y viernes de 1 a 1:30 de la tarde tienes una cita con tópicos deportivos, entrevistas, comentarios, información deportiva local, nacional e internacional. Acompaña a Pedro Chamelis Arias y José de los Santos Jiménez en su transmisión de Tópicos Deportivos a través del 89.7 FM. La Grande de Tabasco, cada vez más cerca de ti. Síguenos en nuestra página en Facebook. Encuéntranos como TVX Noticias. En Twitter, @XHBX Tabasco. Y en Instagram como Grupo BX-. Suscríbete a nuestro canal de YouTube como Canal TVX. La Grande de Tabasco, 89.7 de FM. La radio que te lee y escucha. Tu programa Enamorado de Jesús te da la bienvenida. Enamorado de Jesús, enamorado. Te esperamos este sábado a partir de las 2 de la tarde. En tu estación XHBX 89.7, La Grande de Tabasco. Enamorado de... Audio Jungle. Canal TVX, una televisión diferente. Estamos de regreso ya en De Viva Voz. Estamos hablando de este tema de la detención y liberación de Ovidio Guzmán López, conocido como el Chapito, hijo del famoso malafamado Chapo Guzmán. Y bueno, para completarle la información a qué se enfrentaba las autoridades, habla también de que pudo haber ahí habido alguna delación, es decir, filtrar que así iba a ser el operativo. Hay que también decir que con gran valentía, lo que nunca hacían antes otros gobiernos, el presidente
López Obrador y su gabinete de seguridad reconocen que hubo fallas en la planeación de la captura de este señor. Así lo reconocen y se está indagando a ver por dónde estuvieron las fallas. Y si hay que deslindar responsabilidades, ya lo dijo el presidente, se van a deslindar, pero eso es una cosa. La otra es que también es posible que haya habido una filtración, que ya supieran los malosos, porque es verdaderamente increíble la rapidez con que se movilizaron, la cantidad de elementos que movieron los malos y el armamento que tenían. Portaban unas metralletas automáticas que se llaman Barretts, de calibre 50. Estas metralletas perforan blindajes, derriban aeronaves. Entonces se enfrentaban a un calibre de fuego militar modernísimo, nuestros soldados, nuestros elementos de la Guardia Nacional y por supuesto la población civil que a esas horas pues anda en sus actividades normales, era sobre el mediodía. Así que la decisión de llevar la escalada de este enfrentamiento, a movilizar más elementos del ejército para enfrentar este calibre terrible de fuego que traían los malos, montados en camionetas blindadas, esas metralletas adaptadas para eso. Adaptadas para eso, hubiera dado batallas a nivel guerra, pero en un contexto urbano, con personas, hay comercios, casas, habitación, empleos, oficinas en las calles. Entonces no se podía hacer eso, hubiera sido verdaderamente irresponsable. Y oiga usted, ¿de dónde cree que salieron esas armas modernísimas de los malosos? Pues nada más y nada menos que del sexenio de Calderón, que pactó con los estadounidenses, eso se supo después, un programa que se llamó Rápido y Furioso. Rápido y Furioso, como las películas. Como en las películas, que permitió la entrada de ese armamento de alto calibre, ¿verdad? Libre la frontera para que entraran, según que para seguir la pista a esas armas para así dar con los criminales. Eso fue en el sexenio de Calderón. Pasó luego el de Peña Nieto. Bueno, pues estas armas siguen ahí en la calle, en la mano de los malos, a causa de ese programa, de esa operación Rápido y Furioso, fallida desde luego, del irresponsable de Felipe Calderón. Y sí, de veras que da coraje el cinismo, la desvergüenza y la responsabilidad de estos expresidentes y que todavía se pongan a criticar. Efectivamente, amigo, y algo que me llama verdaderamente la atención es aquello que el presidente Donald Trump le llama al presidente Andrés Manuel López Obrador o su gente más cercana y le dice que se solidariza con él en las acciones que tomó, algo verdaderamente interesante que desde luego no se veía. Todos pensaban que iba a ser la parte contraria, que Estados Unidos, por tener una orden de extradición, iba a ponerse molesto por no haber detenido a estas personas, pero bueno, las consecuencias hubieran sido verdaderamente fatales. Y realmente lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador diariamente, la violencia no se detiene con violencia, y eso es algo cierto. Bueno, yo creo que el gobierno federal tiene los mecanismos para poder inhabilitar algunas cuestiones como recursos financieros de estas personas. También puede, ya creo que entablaron plática a través de el canciller Marcelo Ebrard, de pues ver que esas armas son precisamente provenientes y muchas son de fabricación norteamericana o de los Estados Unidos que entran a nuestro territorio, pero, ahí está el pero, con la autorización del gobierno de Norteamérica, amigo. Efectivamente, y eso es algo inédito también. Nunca otro gobierno lo había logrado. Marcelo Ebrard se reúne con sus contrapartes y precisamente Estados Unidos por primera vez en la historia dice, sí es cierto, son nuestras armas las que están allá en México asesinando mexicanos, fomentando el narcotráfico que luego le regresa a ellos como droga que idiotiza a su población, a los pobres gringos que son los consumidores número 1 del mundo de estas drogas. Así es. Y van a hacer un programa para frenar la introducción de armas de Estados Unidos a México. Así, y los panistas precisamente que van a demandar, yo creo que ya presentaron una demanda al presidente y el presidente les contesta, bueno, estoy en toda la mejor disposición de acudir a cualquier autoridad para dar mis manifestaciones, los motivos por los cuales se permitió la liberación de esta persona y desde luego ustedes valorarán quién tiene la razón y desde luego lo va a valorar más el pueblo de Culiacán, Sinaloa, al haber tomado esa decisión que todavía al día de hoy se sigue discutiendo. Y déjame, para finalizar este tema, informarles algo más. ¿En qué contexto se da casualmente, verdad, este enfrentamiento allá en Culiacán?
Pues nada más y nada menos cuando por primera vez en la historia de nuestro país, un ministro de la Suprema Corte, Eduardo Medina Mora, tiene que renunciar porque está siendo investigado por recibir cantidades millonarias. Y es una investigación producto de la inteligencia financiera inglesa, norteamericana y mexicana. O sea, de los cochupos pues, que reciben los jueces por andar desviando la justicia. También... Pero ese es allá en el Distrito Federal, aquí no se da, amigo, ¿eh? Ah, no, aquí en Tabasco no. Aquí en Tabasco no pasa nada de eso. También se da cuando está detenida por primera vez en la historia un funcionario de alto nivel, como es esta señora Rosario Robles Berlanga, por el caso de la estafa maestra. También se da cuando uno de los grandes abogados de cuello blanco, defensores de estos funcionarios corruptos, está entambado. El famosísimo Juan Collado, Juan Collado. Efectivamente. También cuando está prófugo un exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin. También cuando acaba de caer el otrora poderosísimo líder sindical de Pemex, este señor Romero Deschamps, también será esto cuando el actual gobierno pues ya aprobaron allí en la Cámara de Diputados que la defraudación fiscal y la expedición de facturas falsas con que estafan al fisco mexicano es ya un delito y van a ir a la cárcel los que anden haciendo esas cosas. Entonces, cuando se aprueba la revocación de mandato, cuando se logra terminar con el sabotaje que había en contra de la construcción del nuevo aeropuerto ahí en Santa Lucía a través de amparos y amparos que metían, y por fin se cancela en definitiva el barril sin fondo que era el aeropuerto internacional que pretendían construir ahí en el lago de Texcoco. O sea, ¿quién se le ocurre construir un aeropuerto en el lecho de un lago? Bueno, pues a estos señores con tal de hacer negocio, en realidad el aeropuerto era lo de menos. El corredor inmobiliario que iban a detonar a lo largo de esa zona era el negocio, el verdadero negocio de estos bandidos, ¿verdad? Entonces, el gobierno está trabajando arduamente en la lucha contra la corrupción, en evitar que alguien más vuelva a saquear este país, y miren nada más lo que sucede, es decir, hay resistencia al cambio. El gobierno está trabajando en favor de México, de los mexicanos, y los malosos, los corruptos, los privilegiados de antes se resisten, y como tienen dinero para pagar publicidad, medios, periodistas y comunicadores, ahí traen toda una campaña. Por eso usted tiene que estar atento y no dejarse engañar. Y el día de ayer fue aprobado en el Congreso, amigo, pues ya donde el presidente no va a poder cancelar créditos fiscales, no va a poder condonar impuestos de nadie como se hacía en otras épocas. Todos sabemos que los grandes grupos de México, aquí en México, los grandes grupos políticos y económicos, pues tenían los privilegios deseados y obligaban al franelero, al vendedor ambulante que pagara impuestos. Decían que por eso la economía estaba cayendo, algo que verdaderamente no quisieron. Y tú decías algo, la falsificación de facturas, la falsificación de empresas para poder erogar impuestos, para poder evadir impuestos, que es un delito grave. Los de Coparmex se opusieron totalmente. No queremos que se considere como delito grave la falsificación de factura o la expedición de facturas falsas. ¿Por qué no quieren? Pues ellos tendrán una mejor respuesta, amigo. No lo sabemos, porque bueno, están metidos en ese ajo muchos empresarios que viven de inventar empresas fantasmas para generar falsas facturas para evadir los impuestos. Es decir, para que esos grandes millonarios se hagan aún más millonarios a costa de no pagar sus impuestos. Pero bueno, ahí le dejamos ese tema. Hay algo acá que trae nuestro compañero José Luis Morales Rivera también muy importante. Claro, pues principalmente hace un momento, amigo, el presidente Andrés Manuel López Obrador y Mónica Fernández, que es senadora tabasqueña, hicieron entrega del reconocimiento Belisario Domínguez a la ciudadana Rosario Ibarra de Piedra. Hay en el Senado de la República una nota muy importante y otra nota también importante para Tabasco, desde luego. Anda el rumor, el chin, decían por ahí, ¿no? Sí. De que el ex senador de Tabasco,
el licenciado Humberto Mayán, se integrará próximamente al Consejo de Administración de Pemex. Entra a una vacante que hay por ahí y desde luego compartirá asiento con la secretaria de Energía, Rocío Nale, con Arturo Herrera, secretario de Hacienda y Crédito Público, con Graciela Márquez, secretaria de Economía, y desde luego con Manuel Bartlett Díaz, que es el director general de la Comisión Federal de Electricidad. Y un dato muy importante, amigo, porque vamos a aprovechar estos minutos, que el Tren Maya acaba de recibir un reconocimiento en el 11º Foro de Liderazgo de Infraestructuras en América del Norte. Un reconocimiento que se llama Oracle Proyecto del Año y donde se premia la creación de proyectos con valor y beneficios. Bueno, pues ya empieza a recibir reconocimiento el Tren Maya. ¿Y qué ha dicho los viejos políticos, los del viejo régimen neoliberal del proyecto Maya, del Tren Maya? No, hombre, le han criticado hasta más no poder. De todo. Y mire, a nivel internacional, premiado como un proyecto que produce valor y deja beneficios, efectivamente. Ahí está, para que vea usted. Entonces, bien importante, muy importante, repito, en todo este cambio de régimen que se está dando, hay que valorar mucho lo que el gobierno está haciendo. Para eso es el análisis y darse cuenta que hay grandes intereses que se resisten a perder los privilegios y la corrupción de la que vivían, y por eso pues critican, denostan, atacan, descalifican al actual gobierno que les arrebató, gracias al voto de usted, sí, usted y 30 millones de mexicanos más en favor de Andrés Manuel y todos los candidatos que hoy están logrando los cambios, porque se necesitaban los diputados federales, senadores y demás para impulsar los cambios. Y un dato muy importante, el día de ayer presidentes municipales panitas pretendieron entrar a la Malagueña, a Palacio Nacional, y desde luego los encargados de la entrada, de la vigilancia, les echaron un poquito de gas ahí para ahuyentarlos. Creían que estaban en gobiernos anteriores donde negociaban en lo oscurito, donde iban con el secretario de Hacienda y pedían su mochada, y era el México que no pasaba nada, aunque ese dinero lo utilizaran para otras cuestiones, menos para beneficiar a la población, como ahora sucede, amigo. Efectivamente. Oye usted, alcaldes panistas, que por cierto pusieron a una muy bonita, así, una muy fifí la alcaldesa, grabó un videíto allá afuera, a decir, ay, nos maltrataron, ¿no? Bien arregladita ella, ¿no? Una güerita ahí, sí. Una güerita. Y bueno, ¿y a dónde los mandaron? Les dijeron, oiga, ese tema es en la Cámara de Diputados. Así es, en la Cámara. Allá está nuestra propuesta de presupuesto, allá vayan ustedes tienen diputados que les representan a los panistas, ¿no? Sí. Y vayan y allá de manera oficial, abierta, legal y no en lo oscurito, como dijo nuestro amigo José Luis acá en Palacio, donde no es. Vayan y peleen lo que ustedes están diciendo, que quieren mayor presupuesto para sus municipios. Y le dijo el presidente que hagan las marchas, que se planten afuera del Palacio Nacional, se pueden pasar hasta 2 meses aquí en las tiendas de campaña, de esa manera se hacen ahora las protestas y son bien permitidas, amigo. Y bueno, y un dato último dato es que sí van a establecer las catrinas en diferentes partes de nuestro territorio y desde luego nuestra ciudad de Villahermosa. Estarán esas catrinas en la Plaza de la Revolución, en el Tomás Garrido, enfrente del Centro Cultural de Villahermosa y desde luego en la zona luz, ahí por la calle Juárez del centro de la ciudad, amigo. La famosísima Catrina. Extraordinario, y remato ya, y con eso ya nos vamos, que ya nos hacen señas que se nos acabó el tiempo, que no se pierda usted toda la programación que preparó la Secretaría de Cultura, donde está haciendo un extraordinario trabajo Yolanda Osuna, de la mano del gobernador Dan Augusto López Hernández, con el Festival Ceiba. Todos los eventos son totalmente gratuitos, son eventos de altísimo nivel, para todos los gustos, porque puede usted escuchar desde trova hasta música, eventos donde hay música clásica, ballet, poesía, literatura, arte, pues ahí en el planetario para la gente que le gusta las cuestiones del espacio, sobre hoyos negros, conferencias y demás. La programación, pues ahí está en la página del gobierno del estado, en la parte de cultura, ahí pueden escuchar toda la programación. Llegamos al final, mi querido José Luis. Amigo, pues muchísimas gracias. Ojalá esta lluviecita ya se haya calmado. Así lo esperamos. Y bueno, ya lo sabe usted, hay que ser amables. Regale una sonrisa. Buenas noches. Grupo BX presentó De Viva Voz,
Entrevistas, análisis y opinión. Los temas actuales de Tabasco en la voz de sus protagonistas. Con la conducción de Leonel Magaña Sandoval, Juan José Sánchez Gálvez y José Luis Morales Rivera. Sintonízalo todos los miércoles de 7 a 8 de la noche por la XBX, la Grande de Tabasco, en el 89.7 de frecuencia modulada. De viva voz, entrevistas, análisis y opinión.